Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de, por supuesto, conversar como siempre lo hacemos aquí. Gracias a su sintonía, cosa que agradecemos. Es una sintonía que crece. Las cableras cada día están más interesadas en nuestro programa. Cada día se ven más países y eso nos tiene muy contentos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. www.carlosfraga.com.be, nuestra cuenta es Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Bien, ayer hablamos de dolor y sufrimiento. Hoy vamos a hablar de más o menos lo mismo, pero en otra emoción, que es pánico y miedo. Miedo y pánico. Miedo es una emoción absolutamente necesaria e importante. Absolutamente necesaria e importante. ¿Por qué? Porque el miedo es un preservante natural. Gracias al miedo hemos llegado a este mundo, a este punto de la vida. Sin miedo no hubiéramos llegado. El miedo nos permite medir, detenernos, tomar precauciones, utilizar. Eso es el miedo. El miedo es altamente importante. Quien carece de miedo está más en la muerte que en la vida. Y esto es importantísimo saberlo. Es decir, quien carece de miedo está más en la muerte que en la vida. La gente que no tiene miedo, que tú sientes que hace esas cosas, esas hazañas y esas cosas. Yo he atendido alguna vez en consulta, y cuando tú lo registras un poco más, no es que le tengan miedo a la muerte, no, lo que le tienen es miedo a la vida. Por eso hacen esas locuras. Así que cuidado con el miedo. El miedo es necesario. El miedo, además, cuando el miedo se presenta, porque hay veces que el miedo va cabalgando con uno de manera absolutamente aleatoria, pero cuando el miedo se presenta y te dice, cuando hay una cosa en el estómago es un receptor importantísimo. Cuando hay una cosa en el estómago de miedo, uno tiene que respirar, detenerse y relentarse. Relentarse, el miedo es un relentador natural y ese relentarse no es gratuito, ese relentarse es, si no te relentas, puedes de verdad perecer, puedes llevarte una sorpresa muy desagradable. Si escucháramos al miedo, estaríamos mucho más a salvo. Ojo, no para vivir en el miedo. Quien vive en el miedo, que hay mucha gente que vive en el miedo, que deja de hacer cosas por miedo, que está permanentemente en el miedo, esa gente que está en el miedo está en el temor. Fíjense ustedes, cambia de nombre para poderles dar la explicación didáctica. Fíjense ustedes, cuando el miedo se hace absolutamente en mi vida y es quien lleva mi vida, yo soy hijo del miedo, eso se llama temor. Y temor, si lo volteas como palabra, esa palabra temor, T-E-M-O-R, si volteas la palabra temor, ¿qué te da? Muerte. Esa gente vive en la muerte. Por lo tanto, hay dos formas de vivir en la muerte. Una, no escuchar al miedo, y otra, vivir solamente del miedo. O vivir en el miedo, dentro del miedo. Quiero eso aclararlo muy bien, porque el miedo, además, es una emoción que en esta cultura, sobre todo en los últimos 20, 30 años, ha estado absolutamente satanizado. Entonces llegan los coaches y vienen los coaches, no estoy hablando mal de los coaches, de los motivadores y de los inspiradores, y llegan, no tengas miedo, el miedo es malo. Epa, cálmate, el miedo lo necesitamos. Entonces la gente, con tanto mensaje cruzado, que además en una cultura que no le da cabida a la emoción, la gente está muy confundida. No, muy confundida. Es válido que sientas miedo. Es válido que sientas miedo aunque tengas la alegría de estarte graduando. Porque tienes la alegría de estar graduando y sin embargo tienes miedo porque ahora lo que te viene es de otro tenor. Ahora no eres el estudiante, ahora vas a ser el profesional y eso implica otro tipo de retos, otro tipo de compromisos, otro tipo de expectativas y eso te tiene que generar miedo. Eso es natural. ¿Para qué vas a luchar contra ese miedo? Al contrario, abrázalo. Ese miedo está ahí para que vayas poco a poco. Cuando tú de repente empiezas, alguien te ofrece un negocio, una cosa y te da miedo, es válido que te dé miedo para que revises, para que le des vuelta, para que averigüe, para que busque. La gente que no tiene miedo y que es temeraria siempre se la lleva muy mal. Una gente temeraria termina totalmente destrozada por la vida. ¿Por qué? Porque la vida a veces la vida te da regalos, pero a veces te pone trampas. Y las trampas son para que crezcas. Y eso, tener esa conciencia absolutamente clara, es abrazar esa emoción y abrazar al miedo. ¿Ok?
Otra cosa distinta, totalmente distinta, es el pánico. El pánico, y aquí ya cambiamos de tono, el pánico, esa palabra viene del dios Pan de la mitología griega. El dios Pan de la mitología griega, para que ustedes lo reconozcan en la película Fantasía de Walt Disney, es aquel hombre con patas de cabra que andaba con una flautica conquistando las ninfas. El dios Pan es un dios sumamente, Pan es todo, además, Pan significa todo. Ese dios Pan, de alguna manera, lo que hace es que ante las circunstancias de la vida te detengas y ante la detención te arrodilles y ante el arrodillarte te humildices y logres rendirte. Óigame bien, estamos hablando de cosas muy distintas. Repito, el miedo es un preservador maravilloso que necesitamos escuchar, atender, respetar y querer. 2, temor es vivir en el miedo. Es la gente que le tiene miedo a todo y que solo la primera respuesta ante la vida es miedo. Eso se llama temor, y si volteas la palabra temor, te da morte. Es decir, es gente que está más ligada a la muerte que a la vida. Cuando no escuchas al miedo y le pasas por encima porque no sé qué, porque no hay que tener miedo, el éxito, y todas esas cosas totalmente locas que han inventado, son locuras, son irrespetos a lo humano, es un irrespeto a la sensibilidad humana. Todo eso también te va a llevar a la muerte, porque quien no escucha el miedo, no escucha su preservación natural, por lo tanto te va a llevar a la muerte. Y la muerte no es meramente morirse, la muerte puede ser vivir muriéndose. Y el pánico es entregarse al dios Pan. Cuando te entregas al dios Pan, te entregas a una fuerza que inmediatamente te arrodilla, te hace bajar la cabeza y te hace rendirte. Esa es la explicación más clara que ahora la voy a ahondar en los próximos cortes. Pero usted no se mueva de allí, que ahora es cuando tenemos mucho que conversar. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta jengibre miel, un jarabe de agradable sabor que une esos dos componentes naturales maravillosos que son el jengibre y la miel. ¿Para qué? Para ayudarte con tus cuerdas vocales, para ayudarte con toda la zona de la garganta luego de una gripe, una ronquera, una disfonía, un cansancio a veces. Bueno, uno que trabaja con la voz, imagínate tú los niveles de cansancio que alcanzan las cuerdas vocales. Tiene una respuesta rápida, efectiva y natural con jengibre miel de Arco Iris. Y hablemos de mi sitio, tu sitio, hablemos por favor de Baraco, rico en Altamira, quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Las ensaladas de Baraco son mundiales. Tiene varias ensaladas César, porque tenemos ensalada César con pollo, tenemos ensalada César con salmón, tenemos la ensalada Sandrita, que es un mezclum de muchos vegetales, pero tenemos también la Cabral se las trae, y tenemos la Tentación, que es una tentación sin duda alguna. Así que Baraco en Altamira está para satisfacerte una experiencia sensorial. Bien, continuamos. Perdón que yo me quedo salivando, no lo puedo evitar cuando hablo de esas delicias. Bien, hablando hoy de miedo y pánico, ¿ok? Miedo y pánico, ya hemos hablado de las diferentes versiones del miedo y les empecé a hablar del pánico. El pánico es una instancia psíquica en la cual entramos por diferentes razones. Voy a tocar muy levemente los ataques de pánico, pero muy levemente, porque por varias razones. Primero, porque no es mi especialidad. Segundo, porque esto tiene 20 años más o menos de haberse empezado más o menos a estudiar. No hay todavía, hay muy poco estudio preciso, porque además lo que se ha determinado es que es multifactorial. Un ataque de pánico puede ser por infinitos factores. Entonces, no tengo la experticia para hablarles a fondo de los ataques de pánico, pero sí les puedo señalar algunas cosas que pueden ser importantes.
o no tengo la experiencia para hablar de esto, más que la experticia. El otro día me lo corrigieron y es verdad, porque a veces son sutiles las diferencias, pero hay diferencias profundas entre experticia y experiencia. Luego, un ataque de pánico te pone necesariamente de rodilla ante la vida. Por eso se dice que viene del dios Pan, porque pánico viene de pan, en manos de Pan. Pan es una forma de morir para resucitar, de morir para vivir. Hay situaciones en la vida, ya les digo, por muchos factores. Se habla de factores emocionales, por supuesto, pero sobre todo se habla de factores, a veces, lo he oído mucho, lo he leído mucho, de factores que tienen que ver con todo el mundo glandular, todo el mundo endocrino. Pero bueno, repito que no voy a caer en eso, no es mi tema. Lo importante es que un ataque de pánico no es más que una situación que ocurre, que te invade, ahí está el dios Pan perfectamente dibujado, te invade al punto de hacerte sentir que te mueres. Oigan bien, te mueres. Y ante la posibilidad de morirte empieza una desesperación. ¿Qué hace? Las tres cosas fundamentales que el pánico logra. Y digo logro. 1, te detiene. 2, te hace bajar la cabeza. 3, te rinde ante la situación. Y 4, te hace pedir ayuda. Óyelo bien, te detiene. En este mundo donde nadie se detiene, el hecho de que algo te detiene es fundamental. Es fundamental. Algo te detenga en seco, porque si no te detienes sientes que te mueres. La gente no se muere de un ataque de pánico, pero sientes que te muere, porque hay una sensación de falta de aire terrible, muy fuerte. Segundo, hay una cosa que te arrodillas ante la situación porque no tienes defensa. Y cuando uno tiene defensa se arrodilla. Y todos los problemas de la vida son del tamaño de la distancia entre tus rodillas y el piso. Todos, sin excepción. Tercero, te rindes ante ti. Y el cuarto, que es fundamental, pides ayuda en un mundo, sobre todo de la gente exitosa y de la gente poderosa y de la gente fuerte, que no sabe pedir ayuda. En este momento te vulneras. El ataque de pánico es una forma vulnerable. Con esto no estoy diciendo que es buena, ni deseable, ni nada por el estilo, pero estoy diciendo que esos son los atributos que un ataque de pánico podría tener en términos de lo humano y del aprendizaje, pero no es lo ideal, es una situación muy dura, muy difícil, muy comprometida, donde la gente siente que pierde la vida. Es decir, no estoy hablando de nada, ninguna cosita simple ni superficial. Entonces, el dios Pan te pone en esa situación. El dios Pan te lleva a esa situación, porque a veces, nuestra soberbia, nuestra velocidad, nuestra prepotencia, nuestro sentir que podemos, no nos deja entrar en esa área fundamental del vivir, que es el área humana, vulnerable, frágil. Entonces, ahí está el ataque de pánico. Pero hay una diferencia profunda entre el miedo y el pánico. El miedo es permanente, va a estar allí siempre que lo necesites, es un preservante, es maravilloso. El pánico es de verdad un momento donde por circunstancias de la vida entras en manos de una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor te va a obligar a generar espacios de ti que tú no conocías. Espacios que si los utilizas bien y si los reconoces con conciencia, pueden ser de mucha ayuda para tu vida. De lo contrario, pueden ser espacios que lo que te hagan es desesperarte y no lograr, es decir, estés permanentemente perseguido por ello. Hay gente con ataques de pánico que se siente perseguido por el ataque de pánico. Porque luego de este corte vamos a hablar de ciertas características fundamentales y culturales que el miedo nos puede dar. Como no me han puesto la música, puedo decirles una de ellas, por ejemplo. Gracias, tan bello, tan puntuales, tan perfecto. Yo después se las voy a decir, pero hay cosas que la cultura ha enfrascado en el miedo, que tenemos también que reconocerlas porque son cosas muy importantes. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Estás viendo La Vida es Hoy. En un mundo, amigos, hablemos de Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. En un mundo donde la palabra gusta tanto y seduce tanto y se usa tanto, es fundamental cuidar todo el aparato fonador, porque el aparato fonador es el que hace que la palabra vibre. Por lo tanto, jengibre miel es un aliado para el aparato fonador. Luego de una gripe, luego de una afonía, luego de una ronquera, luego de un cansancio en la garganta, jengibre miel es una bendición que le llega a todo tu aparato fonador. Es de Arcoíris y es 100% natural. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos, por supuesto, de Baraco. Baraco, el pie de limón de Baraco. Oye bien, eso no se parece a ninguno que usted haya comido, por muy bueno que sea. Yo se lo puedo garantizar. Pero además de Baraco, en Baraco quiero otra cosita. No está en la carta, se los he dicho muchas veces. El plátano maduro, horneado, abierto, ponen queso, lo meten al horno y lo que tú te comes es algo que te va a hacer delirar de la alegría. Aquí te atravesar la avenida San Juan Bosco en Altamira, Baraco. Muy bien. Ay, qué ricura. Vamos a continuar hablando entonces. Vale. Hay condiciones de la propia cultura que las endilgamos en el miedo y que generan problemas. Por ejemplo, en los hombres. Se ha determinado en los hombres, no en los hombres, en lo masculino. Siempre hay que hacer esta salvedad, sobre todo hoy en día, cuando hay tanta mujer con una dosis tan alta de energía masculina, hay que hablar de lo masculino más que del hombre y de la mujer. Igualmente de lo femenino, en el hombre y la mujer, porque todos tenemos la energía femenina y masculina. En lo masculino hay una cosa que es cultural, que es tenerle miedo al miedo. Le tenemos miedo al miedo. Es decir, le tenemos miedo al sentir miedo. Y la mayoría de nuestros miedos no son a situaciones reales, son a situaciones que nos imaginamos. Por ejemplo, voy a empezar por lo primero. Le tenemos miedo a sentir miedo, por lo tanto, nos cuesta reconocer que tenemos miedo. Entonces el miedo lo disfrazamos de cualquier cosa, lo disfrazamos a veces de rabia. Hay mucha gente que desde el miedo lo que le da es una inmensa ira y esa ira tiende a agredir constantemente al otro. Y eso tenemos que verlo con detenimiento, ¿ok? Que muchas veces la ira casi siempre lo que tiene atrás es dolor. Esto se lo voy a decir claramente. La ira, que no vamos a hablar hoy de la ira a veces lo que tiene atrás es una gran dosis de dolor, pero a veces también tiene mucho miedo. Entonces, como tengo tanto miedo, agredo. Bueno, los animales agreden. Los animales al defenderse por miedo agreden, ¿o no? Entonces, hay que ver qué emoción. Entonces, el reconocer que tengo miedo es algo que en esta cultura no es lícito. Por ende, si yo tengo miedo, busco cómo salir del miedo. Por lo tanto, lo que le tengo mucho miedo es a sentir miedo. Y eso también tenemos que tener conciencia para poderlo quitar. Si usted educa a sus hijos, si usted le está tocando educar a hijos ahora, es importante que usted abra esas compuertas, que es válido sentir miedo, que usted vea a un niño, un hijo suyo con miedo y lo abrace, abrácelo y permita, dele permiso a esa emoción para brotar, porque esa emoción puede salvarle la vida a un niño. Y esa emoción bien canalizada no va a hacer nunca que un niño viva en el miedo. O una niña viva en el miedo. Cuidado con eso. Y eso es muy masculino porque en la mujer, particularmente en esta cultura, el miedo era parte de ella. En cambio, en el hombre es algo no admisible. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos claros en cuanto a esas cuestiones culturales del miedo. ¿Ok? Porque el miedo viene, las emociones nunca son de aquí a aquí dolor, de aquí a aquí miedo, de aquí a aquí ira, de aquí, no. Las emociones se van mezclando y van girando en torno a mezclas y en esas mezclas muchas veces nosotros no sabemos, al no saber reconocer, no sabemos qué hacer con ello. Entonces, seamos en eso muy claros. El miedo siempre va a existir, el pánico se sucede en nosotros y ese sucederse nosotros tenemos que reconocerlo. Vivir en el miedo es vivir en el temor. Temor es muerte, es vivir más en la muerte. Todo lo que nosotros no conectemos a la vida, lo conectamos a la muerte. Siempre. Estamos a veces muy conectados a la muerte, por eso nos cuesta tanto vivir y por eso tenemos una sensación permanente
aplastante y muy, muy dura. Así que vamos a estar claros de todas estas cosas. Traigo el programa pasado, el programa de ayer, el programa del dolor. El dolor es una cosa que existe y va a existir siempre. Es una cosa que de alguna manera irriga y fertiliza el alma. El dolor es un fertilizante natural del alma. Te ayuda a entrar en una cosa mucho más compleja contigo, una cosa más cercana a ti, una cosa más interna contigo. Una persona inclusive en el dolor es una persona que genera una mirada más vibrante, hasta una piel mucho más tersa. Estos son todos trabajos que se han hecho en torno a las emociones. Entonces, con esto no es, ay, que venga un dolor, no. Pero saber que el dolor también lo puedo abrazar y decirle, bueno, llegaste, vamos a abrazarte y vamos a darte lugar para que tú lo vayas desarrollando todo lo que tú tengas que desarrollar y yo vaya aprendiendo todo lo que tengo que aprender. Miedo, llegaste, perfecto, te abro paso y me permito escucharte a ver de qué yo tengo que relentarme, de qué tengo que cuidarme, que tengo que ver con atención, que tengo que tocar con cuidado, porque de eso se trata. ¿Llegó el pánico? Bueno, vamos a ver, el pánico me está pidiendo rendición a lo mejor en la vida. A mí me llama la atención porque los ataques de pánico que yo he atendido en 27 años que tengo de trabajo, siempre van referidos a etapas de la vida que aquí hemos hablado. Es más, voy a repetir ese programa. Sí, voy a repetir el programa de las etapas de la vida. Lo que llaman las edades, esas edades atávicas. Y tienen que ver con esas edades atávicas. Y esas edades atávicas, 28, 30 años, 33 años, 42 años, 56 años, son edades que de alguna manera te ponen de rodilla ante la vida. Y ahí coinciden mucho los ataques de pánico. Pero bueno, todo esto es muy amplio, es muy grande, no quiero con esto dar teorías ni nada por el estilo. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. De verdad, un placer trabajar siempre para ustedes. Les recuerdo nuestras redes sociales www.carlosfraga.com.be, las cuentas Twitter @fragacarlos, @lavideshoytv y nuestro Instagram @lavideshoytv. Cuídense mucho, por favor. Gracias, gente. Bonitos, gracias, muy amable. Muy amable, gracias.